Muy bien, hermanos, pues vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor. Vamos, hermanos, a leer el Salmo 1. El Salmo número 1. Vamos a leer el Salmo entero. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los malos perecerá. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Para este tiempo tan especial que tenemos ahora, que abrimos esta tarde, pues vamos a tener este Salmo 1 como telón de fondo. No solamente vamos a estar meditando en él, pero sí que pues, es el texto de la palabra que va a estar, pues, por así decirlo, a la base, ¿no?, de este tiempo. Este Salmo que es el que encabeza el Salterio, los 150 salmos, y no es tampoco por casualidad. Sin duda, pues lo han puesto aquí, se puso aquí con la intención ya de presidirlo. El libro de los Salmos, que es este libro el más importante en extensión de los libros poéticos, de los libros sapienciales. Y el tema que aquí nos está presentando es uno de los temas por excelencia de la literatura sapiencial, de la literatura poética. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etcétera, que es el contraste entre el justo y el impío. Y se nos está presentando esto como dos caminos: el camino del justo y el camino del impío. Y fijémonos que la primera palabra que encabeza no solamente este salmo, sino todo el Salterio, es bienaventurado. Vemos, este es la palabra que preside este libro tan importante para el pueblo de Dios, que es el libro que es el alma de su adoración, de su culto público, corporativo, pero también personal, familiar. Los salmos siempre han de estar presentes en nuestra vida y en nuestro corazón, y los tenemos que estar leyendo, y los tenemos que estar, pues como vemos aquí, también meditando, cantando. También pues hemos de estar viendo las enseñanzas que nos dan, como hoy lo vamos a hacer. Pero sobre todo vemos, no es entonces poca cosa que la primera palabra, la palabra que encabeza todo el Salterio, es bienaventurado. El estar ocupándonos del Salterio de esta manera trae una bendición. Y fijémonos a qué es la bendición de aquel que medita en la ley del Señor a diario, día y noche, todo el día, continuamente. Entonces vemos de esta manera también una referencia, si se quiere, al Salterio. Bienaventurado, la bienaventuranza, esta palabra bienaventurado, que en el original en hebreo es asher.
y es exactamente la misma que la de la tribu Asher, ¿no? El hijo de Jacob, ¿no? La bendición que es cuando el Señor nos colma, cuando el Señor nos llena de su gracia y nos llena de sus bienes. Y esto es algo, como vemos aquí, visible. Todas las bendiciones del justo aquí es algo visible, como es también visible los juicios y el estado del impío. El uno y el otro tienen un camino y el uno y el otro tienen un final distinto. Tanto el camino como el final. Y vemos, ¿no? Aquí está hablando del varón. Aquí está hablando entonces de un personaje, ¿no? De una persona, de un hombre. Se puede decir típico. Es el tipo de los creyentes, el tipo del ejemplo perfecto, el modelo de los creyentes que reciben bendición de parte de Dios. ¿Y quién es nuestro ejemplo perfecto? ¿Y quién es nuestro varón perfecto sino el Señor Jesucristo? ¿Quién cumplió perfectamente estas palabras si no es Él? ¿Quién estuvo apartado de los pecadores, nos dice Hebreos? ¿Quién obedeció perfectamente la voluntad del Padre continuamente? ¿Quién estuvo meditando y orando día y noche, después de largas jornadas también de servicio al Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el varón, Él es el Hijo del Hombre, Él es el modelo nuestro. Y aquí, como en todas las demás partes del Salterio, está hablando por excelencia de Él. Él es nuestra cabeza y los creyentes somos miembros de su cuerpo. Él es, por lo tanto, la referencia primera de estas palabras. De Él está hablando, como también el resto de las palabras de esta escritura. Pero también aquí, por lo tanto, está hablando de los creyentes y de los que son salvos y también del pueblo del Señor, de aquellos que están en el amado. Dios nos hizo aceptos en el amado. Y vemos entonces la vida y el camino de ellos, de los que están en Cristo, nuestro varón ideal. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en la silla de escarnecedores. Y aquí está el contraste inicial y completo y radical entre el Hijo de Dios y el hijo del diablo, entre el justo y el impío, el varón que es bienaventurado no anda en camino de malos, no está en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores. Vemos que hay tres acciones, también hay tres nombres para definir al impío. Las tres acciones dicen no anduvo. No, el andar es un sinónimo en la Biblia y también sobre todo en los libros sapienciales de la vida, de la manera de vivir,
de cómo nos comportamos. Y dice entonces también en consejo, según por lo tanto la mentalidad según los valores, según las ideas, según cómo la gente acostumbra a vivir. Y los que son de Dios han sido redimidos de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Hemos sido comprados por Cristo al precio de su sangre preciosa. Ya no somos nuestros. Y si vivimos para Él, vivimos y morimos para Él, morimos ya que vivamos ya que moramos, de Él somos. Entonces vemos, hay esta separación inicial de la manera de vivir en el pensamiento. En Romanos capítulo 12 el apóstol habla de ser renovados en nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad del Señor, lo agradable, lo bueno, lo perfecto. Y esto es entonces la enseñanza de la palabra del Señor. Y por último vemos que también se nos está calificando al impío como malos. Y entonces esta es una de las calificaciones de los impíos. El malo, el pecador y el escarnecedor son la misma persona. Son, por lo tanto, los impíos que están según la manera de vivir del mundo. Los malos, los pecadores, sabemos que todos pues somos pecadores. Primera de Juan, capítulo 1, dice que si alguno dice que no tenemos pecado, pues se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Pero el mismo apóstol Juan dice en el capítulo 3 que el que es nacido de Dios no peca, no vive en el pecado, no está entonces en la carne, no hace, por lo tanto, del pecado su manera de vivir. Y después dice de los escarnecedores. Y estos escarnecedores pues son los que se burlan, ¿no? Pero bueno, no están entonces hablando tanto aquí de burlarse del prójimo, aunque también, ¿no? Aquí, sobre todo, está hablando de aquel que desprecia a Dios. De aquel que se olvida de Dios, de aquel que no tiene a Dios en ninguno de sus pensamientos y que por lo tanto menosprecia a Dios y menosprecia su palabra. Y hemos cantado el Salmo número 10 y precisamente nos está describiendo esto mismo. Nos está describiendo la arrogancia del malo, versículo 2. Hemos estado utilizando la misma palabra, los malos, que sí persigue al pobre. Pero esto es porque, versículo 3, desprecia a Jehová, desprecia al Señor. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y esa altivez que tiene con el hombre, y esa altivez que tiene con los pobres, con los huérfanos, con las viudas, etc., eso proviene inicialmente de su actitud con Dios. Es lo que dice el versículo 6, no seré movido de generación en generación ni estaré en infortunio. ¿Por qué? Pues porque él dice en el versículo 11, dice en su corazón, Dios lo ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca lo verá. Versículo 13, y él desprecia a Dios.
es lo que dice el necio en el Salmo 14. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Y se corrompieron e hicieron obras abominables. Son, por lo tanto, estos impíos que están en la vanidad de su mente, que no piensan en Dios, no tienen a Dios en ninguno de sus pensamientos, aún más los desprecian. Ellos son los malos, los pecadores y los escarnecedores. Y la bienaventuranza es de aquel que se aparta de ellos y de sus caminos. Y está, por lo tanto, esta descripción también del camino del justo, apartándose de ellos, que no anduvo en consejo de malos. Ya lo hemos entonces comentado antes, es la manera de vivir, el comportamiento, que tampoco estuvo en camino de pecadores, y aquí el verbo es la idea de estar de pie, de pararse, de detenerse. Está andando y se planta. Entonces vemos, es la idea también de estar firme en él. No es la idea de levantarse, que dice aquí en el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio, no es tanto esto, pero es la idea de permanecer firme, de permanecer quieto, ¿no? Que no lo mueve nadie de ahí. Y por último dice que no, ni se sentó en silla de escarnecedores. Y aquí pues es la idea de estar pues siendo compañero de ellos, de estar sentado a la misma mesa, de tener la comunión y participar, por lo tanto, como vemos, de esta burla, de este desprecio, de este escarnecer a Dios. Pues fijémonos, para tener esa bendición, se tiene que tener entonces esta separación. Hay una separación radical en la palabra. Una separación que es del día y de la noche, de las tinieblas y la luz, del que es de Cristo y el que es de Satanás. ¿Y qué comunión, dice, tiene Cristo con Belial? ¿Qué compañerismo la justicia con la injusticia? Por eso se nos dice que hemos de limpiarnos de toda contaminación en segunda de Corintios capítulo 7, después de haber comentado precisamente estas palabras, después de decir que no hay comunión ni compañerismo entre Cristo, Belial, la luz y las tinieblas, la justicia y la injusticia, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y es necesario, por lo tanto, que ahora que el Señor nos da esta nueva oportunidad y este gran privilegio de participar a las ordenanzas, en las que Él se nos hace presente espiritualmente de una manera especial, en el sacramento, pero también en todo este tiempo de preparación, en todo este tiempo de compartir la palabra del Señor, pues es necesario que nos separemos del camino de los impíos. Cuando aquí está hablando el Salmo 1 del camino de los justos y del camino de los impíos, versículo 6, en definitiva es lo que dice también el Señor Jesús en Mateo capítulo 7, cuando dice que del camino que conduce a la vida y el camino que conduce a la perdición, capítulo 7 y versículo 13,
entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por lo tanto, hemos de afanarnos, como vemos aquí, por entrar en el camino estrecho. No que no lo estemos ya, los creyentes, pero hemos de volver a poner nuestra mente en esto mismo. He de estar en el camino estrecho que lleva a la vida. He de separarme y no andar en el camino de los pecadores. En mi mente, en mi manera de hacer, en mi manera de actuar. Si en algo he estado compadreando o me he ensuciado los pies o me he manchado los vestidos, he de venir al lugar donde recibimos la limpieza y la purificación, que es a nuestro Señor Jesucristo. Hemos, para tener esta bienaventuranza y esta bendición, sobre todo, primeramente, hacer este ejercicio y este examen de conciencia y mirar a nuestros caminos, y de esta manera, prepararnos debidamente, acercar nuestra alma por las gradas que el Señor nos está presentando para llegar en su momento, por lo tanto, Dios mediante el domingo, y poder entonces estar en comunión con Él en la hermosura de la santidad. Así hermanos, tengamos esto presente, meditemos en todas estas cosas, tengamos la palabra del Señor como guía, busquemos al Señor en oración, y tengamos un sumo respeto y reverencia por el Señor y su palabra, que es todo lo contrario de los escarnecedores, y tengamos al Señor continuamente delante de nuestros ojos y de nuestra vista y de nuestro corazón, que es lo contrario de aquellos que se olvidan de Dios, y andemos, por lo tanto, a la luz de su palabra. Tengamos esta palabra, este salmo y los demás también, como la ayuda que también el Señor nos da para estar orando y cantando y preparándonos de esta manera con la palabra del Señor. Y el Señor va a visitar a su pueblo y a su heredad para bendecirnos, para ser benditos, para aumentar sobre nosotros la bendición en un tiempo especial de comunión con Él. Hermanos, que así sea, y el Señor bendiga entonces su santa palabra.